basado en lo que está en el Evangelio. Así que recibimos que esta programación va a ser de mucha bendición para usted. Hoy, por instrucción de nuestro apóstol, vamos a tocar un tema sumamente interesante. Hemos estado en una serie de temas sobre lo que Roma ocultó. Hoy, por instrucción de nuestro Padre, vamos a estar hablando de lo que Roma no entendió. Lo que Roma no entendió. Históricamente, todo comenzó por el principio de la fe. Cuando nosotros vamos a Hebreo nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es decir, que la fe siempre ha existido en Dios, la fe siempre ha sido. Y todo comenzó por medio de la fe. Entonces Dios estableció un plan, creó al hombre, y luego que crea al hombre, escoge a Abraham, y en Abraham establece una promesa por fe. La creación comenzó por fe, y la primera promesa que Dios hace, se la hace a Abraham y la hace por fe también. Entonces, el condimento, la característica de la fe, la esencia de la fe siempre ha existido en el corazón de Dios. Y vamos a ver, a la luz de ese principio, lo que nuestro apóstol nos quiere comentar hoy en día. Porque la religión ha entendido que operar con fe es violar la ley de Moisés. Y al entender ese principio, ha ignorado el fundamento esencial de cómo Dios opera con el hombre. Vamos a ver la plática de hoy. El apóstol la dividió en dos aspectos. El primero de ellos, cumplimos la ley por medio de la fe. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 29. ¿Lo tenemos todo? ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Una pregunta. Cuando Dios le dio la ley al pueblo judío, ¿la promesa por medio de la fe ya existía? Dios le había dado la promesa a Abraham 430 años antes de la ley. En otras palabras, cuando Dios llama a Abraham y le hace la promesa por fe, que Abraham la cree por fe, dice que le fue contada por justicia. Los judíos no existían. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de donde salen las 12 tribus de Israel. Entonces, la ley que vino 430 años después de la promesa no invalida lo que ya Dios prometió. La ley vino después. Porque hay un espíritu que dice, por ejemplo, que los judíos son el pueblo de Dios. Pero la promesa en Abraham, 430 años de que existiera el pueblo de Israel, fue: en tu simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Quiere decir que la promesa de la prosperidad para todas las familias vino antes. Que Dios escogiera un pueblo donde iba a manifestar la ley. Por eso aquí dice este verso: ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la ley. ¿Por qué? Por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de ¿qué? A los de la circuncisión. O sea que Dios por medio de la fe iba a justificar a los que confesaban la ley de Moisés y a los que no confesaban la ley de Moisés, a ambos. Pastor, quiere decir que la fe es el principio. La fe es el principio. Dios siempre todo lo estableció en fe. Entonces aquí hay una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces el apóstol decía, el judío entendió que si se metía por fe iba a violar a Moisés. Y ahí fue la malinterpretación de Roma con relación
a este principio del Evangelio. Roma no entendió que por medio de la fe tú violabas la ley. Ellos no entendían que si te metías por fe, tú cumplías la ley. Y al no entender este principio, entonces esclavizaron, judaizaron. Por eso es que Gálatas capítulo 2, tú notas que Pedro tomaba a un gentil, le decía, no, ven acá, a ti tenemos que convertirte al judaísmo. Y tomaban un gentil y lo esclavizaban a guardar la ley de Moisés. Porque la fe para ellos era una amenaza de no cumplirle a Moisés. Porque no entendieron que si te metías por fe, tú no violabas la ley, sino que la cumplías. Por eso es que nosotros tenemos que comprender esto a ciencia cierta. Mira, el apóstol decía, Pablo escribe que si tú te metes por fe, tú tienes un upgrade. No es que tú vas, no. Si tú te metes por fe, a ti se te adjudica, se te imputa todo lo que Cristo hizo sin tú hacer nada. Por eso, nota que la ley, mira, la ley, Cristo cuando fue manifestado en carne, Él vino a cumplirla porque nadie podía cumplirla. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que Cristo le cumple a la ley, entonces esa imputación nos alcanza a nosotros. ¿Quieres ver esto? Miren mismito en Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que hace. ¿Para todo aquel que qué? ¿Y qué es la fe? Creer. Entonces el fin de la ley, esa ley que el Espíritu era obrar, el fin de esa ley era Cristo. Para la justicia que era por la fe, por creer, no por el obrar. Entonces ahora Cristo viene y le cumple a la ley. Para justicia. El detalle es que ahora Cristo no solamente le cumple a la ley, mira lo que hace con tu espíritu. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, ¿un qué? ¿Un espíritu es con quién? Entonces, cuando Cristo muere y resucita, ¿qué hace con tu espíritu? Se casa con tu espíritu. Y al casarse con tu espíritu, el cumplimiento de su vida a la ley les imputa a tu espíritu sin tú hacer nada. Eso es fe. Entonces, lo que Roma no entendió, que si tú te metías por fe, automáticamente tú no violabas la ley, tú le cumplías a la ley. Lo que nadie pudo hacer, Cristo lo hizo. Cristo cumplió la ley, el fin de la ley Cristo y terminó con la ley. Pero ahora por medio de la fe, Él le imputa a tu espíritu y ahora Dios te ve a ti que le cumpliste los 613 mandamientos de la ley. No violamos la ley, dice que la confirmamos, la cumplimos. Todas las demandas de la ley, cuando tú entras por fe, las cumples. Sin hacer nada. Por eso es que eres más que vencedor. Tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. Porque Cristo peleó y tú tienes el beneficio. Mira Gálatas capítulo 3, verso 23. Gálatas capítulo 3, verso 23. Pablo, que recibió esta revelación, está profetizando una verdad demasiado muy maravillosa que nosotros no podemos perder de vista. Y a todos nuestros bendecidos hermanos judíos que amamos con un amor tremendo, y a los bendecidos del sistema adventista, círculos religiosos que aman la ley y quieren vivir la ley, pero se encuentran que ellos no quieren violarle a la ley porque le están fallando a Moisés. Y es por sencillamente no entender que usted no le está violando ni fallando a Moisés. Por el contrario, cuando tú te metes por fe, tú le estás cumpliendo lo que nadie pudo cumplir. Ahora mira lo que Pablo estaba profetizando, enseñando aquí en Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿cómo? Confinados ¿cómo? Bajo la ley. ¿Qué significa un confinado? O sea, tú estabas libre, estabas gozando. No, porque la ley es una chavienda. Estabas encerrado, estabas fastidiado, porque nadie podía cumplir la ley. No porque la ley era mala, la ley era, mira, buena,
El Evangelio dice que la ley era buena. El problema no era la ley, el problema era el ser humano que no tiene la capacidad carnal para cumplir la ley. Por eso es que estaba fastidiado el que cumplía la ley. Nadie podía cumplirla. El problema no era la ley. Dice que la ley era buena. Es más, es tan buena si la usas legítimamente. ¿Cómo tú la usas legítimamente? Aplicándola a tu espíritu, no a tu carne. Porque en carne nadie tiene la capacidad de cumplir la ley. Nadie. Entonces estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿cómo? Por la fe. Entonces, la ley nos encerró, pero no para que viviéramos por ella, porque nadie la podía cumplir, sino que fuimos encerrados hasta a que aquella fe fuera manifestada. Entiéndase, Cristo en la cruz del Calvario, para entonces poder ser justificado por medio de la fe. Entonces, una vez que usted se mete por fe, usted no abroga la ley. No ve que la ley nadie la podía abrogar. La ley vino para ser cumplida. Vamos a ver esto en la historia, en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 5, verso 17. Mire el Señor en los días de su carne lo que Él expresó con relación a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no vino a quebrantar la ley. Digo, no, mira, yo no puedo hacer nada hasta que ni una jota ni una tilde, que el cielo y la tierra pase, pero la ley se va a cumplir completita. Pastor, ¿quiere decir que la ley iba a llegar hasta un momento determinado en la historia donde alguien le iba a dar cumplimiento? Ahí es donde nuestro apóstol quiere llevarte hoy en día. Porque si en la cruz del Calvario Cristo consumó los siglos, quiere decir que Él le dio cumplimiento a la ley. Y si le dio cumplimiento a la ley, se cumplió aquella expresión de Gálatas que estábamos encerrados, confinados bajo la ley, hasta que fuese revelada la fe. Mira Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de... ¿Cuándo? ¿En la consumación de qué? Quiere decir que la ley tuvo una consumación. En la cruz del Calvario, ahí dice que fueron consumados los siglos. Por eso cuando Él expresó en la cruz del Calvario, consumado es lo que estaba diciendo, mira, se acabó la ley, se acabó el pecado, se acabó el diablo, se pasó el primer cielo, la primera tierra, terminó, libertad a los presos. Y reveló, manifestó la ley, manifestó la fe. Terminó con la ley y manifestó la fe. Por eso a nosotros nos da pena, nos da dolor ver miles de judíos y miles de bendecidos, adventistas, círculos religiosos tratando de cumplir algo que Cristo lo quitó hace 2000 años. Mira Romanos capítulo 15, regresemos a Romanos capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? La circuncisión es la ley. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar ¿qué? La verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas ¿a quién? ¿A quién fue hecha la promesa? A Abraham. Para confirmar la promesa hecha a Abraham y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles, porque los gentiles eran un perro para los judíos. En lo que un judío competía, un gentil no valía un centavo, porque ellos venían con la reputación, nosotros fuimos el pueblo elegido. Lo que el gentil estaba ignorando, que 430 años atrás Dios ya le había dado una promesa a Abraham, que en Abraham iba a ser bendecida toda la familia de la tierra.
Y entonces el judío se vino a dar una pata en el pecho. No es por ley, yo fui la simiente escogida. Estoy fastidiado aquí con la ley, que no la puedo cumplir, con una conciencia caída. Y lo que ignoró fue que la fe era el recurso que él había utilizado para justificarte a ti. Por eso Pablo profetiza: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a reír a los gentiles. Y los gentiles futuros esperarán en esa manifestación, esperarán en él. Ser una manifestación para el futuro que Pablo está profetizando. El mismo Pablo dice: yo no voy a poder hacer mucho, yo sencillamente voy a poder poner un fundamento de una verdad, pero hasta ahí se va a quedar. Pero los gentiles esperarán en esa manifestación que va a venir para regir a todos. Lo único que ya no podemos seguir esperando, ya llegó. Pastor, ¿quiere decir que Cristo fue siervo de la circuncisión, pero era para mostrar la verdad? Sí. ¿Cuál era la verdad? Que en su muerte y resurrección, Él imputó a nuestro espíritu todo el cumplimiento que Él le dio a la ley que ningún ser humano podía darle. Quiere decir que por la fe, bendecido, escúchame, estas son las instrucciones de tu papá. Las instrucciones son que por la fe no invalidamos la ley, sino que la cumplimos. ¿Sabes lo que es eso? Es el clase de reposazo. Tú entender hoy en día que si te metes en fe, si tú te metes por la fe, ya Dios te ve a ti que le cumpliste a la ley sin hacer nada. Es una gloria. El apóstol decía: cuando usted entra por la fe, le cumple todas las demandas a la ley. Pero cuando no le entras por fe, las demandas de la ley te caen arriba. Porque la ley te demanda. La ley te exige. ¿Y con qué tú le vas a cumplir a la ley? Tú no tienes material para cumplir la ley. Nadie tuvo material para cumplir la ley. El mismo que estableció la ley, que fue Moisés, terminó adulterando, y uno de los mandamientos no adulterará. O sea, Moisés, que cumplió la ley, no adultere, fue el primero que adulteró. Y el mismo que estableció en la ley que no tomara mujer que no fuera del pueblo, fue el primero que tomó una mujer que no era del pueblo de Israel. Es que nadie le puede cumplir las exigencias de la ley. Hello. Y te vas a meter tú por... Entonces tú, 4,000 años después, el general, un boricua general, 4,000 años después, primero, no eres judío, segundo, eres puertorriqueño, ahora le vas a cumplir a algo que el mismo que se le dio, que fue Moisés, no le pudo cumplir. El boricua general, o el adventista general, o el judío general. Oye, usalacabeza.com. Chico. Hello, si hay un camino más excelente, hay más gloria si entras por fe. El segundo aspecto que el apóstol quería compartir hoy en día: el celo por Dios sin ciencia. El celo por Dios sin ciencia. Y el apóstol decía: mira, yo admiro personalmente a todos los judíos en la forma que aman al Señor. Y muchos pentecostales del sistema religioso, ellos aman al Señor de una forma maravillosa. Y viven para el Señor. Y se desvelan por el Señor. Lo único que es sin ciencia, y hay una ciencia correcta en la cual tú estás llamado a que puedas edificar tu vida. Miren Romanos capítulo 10, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Quiere decir que hay una ciencia, pastor? Sí. ¿Tú sabes cuál es la ciencia? La gracia del apostolado. Esa es la ciencia que el Señor estableció para que tú puedas ser feliz y reinar en vida. Ahora mira cómo sigue diciendo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que hace. ¿A todo aquel que hace? No, a todo aquel que entra por la fe. O sea, la justicia de Dios es que tú entres por la fe. Esa es la justicia de Dios. Pero cuando tú quieres establecer tu propia justicia, ¿tú sabes cómo tú estableces tu propia justicia? No, yo ayuno todos los días. No, yo prendo una vela todos los días. Yo oro 5 veces, tú sabes, yo ayuno, yo hago. Entonces tú estás estableciendo tu propia justicia, porque cuando vas donde el Señor, con patada en el pecho, Señor, acuérdate lo que yo hice. Y entonces ahí tú vas con tus propios galones ante el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, tú quieres bregar con ley, pues quédate encerrado y fastidiado. Pero no puedes disfrutar, no puedes reinar en vida. Porque lo que Él estableció fue la fe. Y la fe es ausencia de obra, la fe es creer. Oye, tan fácil que es esto, ¿verdad que sí? Esto es una chulería. Eso es lo que tú disfrutas al entender este principio. Esto es una chulería. Yo sé por qué la gente está tan fastidiada por ahí. Por eso es que tú notas que, mira, una persona que usted ve con una Biblia, con una cara de perro, está viviendo ley. Porque es que él está encerrado, está amargado. La ley es un ayo, un cargamento allá arriba. Seguro entendemos por qué andan así, tan cabizbajos. Y eso es una carga tremenda. Tratar de vivir lo que no se puede vivir, eso es un martirio. Pero cuando tú eres una persona, muchacho, que tú no necesitas andar con una Biblia para saber que eres cristiano, tú no necesitas andar con Biblia. Es que tú vives realizado. No ves que en tus labios lo que anda es la fe. Oye, mira el verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice, no hace, dice. La justicia que es por la fe, no hace, dice. Hello. Oye, qué tremendo. Pastor, entonces si una persona nos está escuchando y no entra por la fe y se queda en ley, entonces está fastidiado. Míralo bíblicamente, Gálatas capítulo 5, verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿de cuánto aprovecha Cristo? ¿Qué circuncisión? Ley. Si guardas la ley, de nada te aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, ¿o qué? Obligado. ¿Y eso es libertad? No, está obligado a guardar algunos aspectos de la ley. ¿Tú sabes lo que es la ley? 613 mandamientos plus el decálogo. ¿Tú sabes lo que es eso? Estaba obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sabes lo que significa haber caído de la gracia? No es que perdiste la salvación porque tu espíritu está perfecto para siempre. Es sencillamente de que no hay servicio angelical para tu vida. Estás caído de la herencia. Tú eres un bendecido llamado a heredar sin heredar en la tierra. No hay provisión para ti. Porque es que estás fuera. Estás fuera del principio establecido para poder reinar en vida. Pastor, pero la ley no era perpetua. A mí me enseñaron que la ley es perpetua. Perpetua significa un periodo de tiempo. La ley no era para siempre. La gracia con un solo sacrificio te hizo perfecto ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Pero la ley no fue para siempre. La ley fue dada perpetuamente. Cuando usted escucha el término le dieron cadena perpetua, ¿qué significa? 100 años. La ley fue dada por un periodo de tiempo. Y nuestros benditos, ay bendito, ahí le aplica un... Ay bendito a todos los judíos y a todos los bendecidos que viven la ley. Porque Cristo la consumó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y todavía Él anda tratando de vivir algo que ya Cristo tumbó, terminó. Y mientras te metas por ahí, no hay servicio para tu vida, estás caído de la gracia. Pastor, entonces Pedro no entendió esto. No, por eso Pedro, Roma. Y cuando hablamos de Roma, hablamos de Pedro porque el fundador histórico de Roma fue Pedro. Pedro no entendió el misterio de la fe. Porque si él hubiera entendido el misterio de la fe, él no hubiera escrito la metida de 4 que escribió en la segunda carta a Pedro. Vamos a ir ahí un segundito. Segunda Pedro 1:5.
Segunda de Pedro, y naturalmente el mismo libro lo dice, de Pedro. 1:5. ¿Tú notas esa diferencia de Pablo? Cuando Pablo escribe, él no dice carta de Pablo. No. Él sabía quién era. Él no necesitaba ninguna proyección personal. Él sabía quién era. Pablo a la iglesia. Pero Pedro necesitaba acentuar quién era. Primera carta de Pedro. Seguro, es la tuya, pero no es la de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:5. Mira cómo dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? ¿Tú sabes que Pedro no entendía nada? Porque él entendía que a la fe había que añadirle algo. A la fe no hay que añadirle nada. ¿Quién le dijo a usted que a la fe hay que añadirle? Si es el don de la fe. Usted está bien completo. Hello. Roma, el apóstol decía, no entendió el misterio de la fe. Y de hecho, todo el sistema religioso, el apóstol decía, tiene un celo maravilloso. Ellos aman a Jesucristo, pero ese celo es sin ciencia. ¿Sabes lo que significa sin ciencia? Que ignoran la justicia de Dios para establecer la de ellos propios. Hay una ciencia, la ciencia correcta es que tú no ignores la justicia de Dios y que entres por el camino de la fe. Eso es todo. Pastor, así de sencillo. Si Jesús lo dijo en los días de su carne. ¿Eso es lo que dijo Jesús en los días de su carne? Mi yugo y mi carga es un bombito al pitcher. Eso está ahí. Él lo dijo, mi yugo y mi carga es ligera y fácil de llegar. Imagínate. Tú eras fácil. Entonces, ¿quién lo hace difícil? Todos estos pastores bendecidos del sistema religioso que al no entender la fe se quedan metidos en la ley, y al quedarse metidos en la ley lo que hacen es poner yugo sobre las personas que ellos mismos no pueden llevar. Y lo que es fácil y sencillo lo complican. Se complican la vida. Tan fácil que es entender esto. Entrando por fe. Si entras por fe, mira el beneficio que tú vas a tener en tu vida. Romanos capítulo 1, verso 16 y concluimos. Dios siempre operó por fe. Creó el universo por fe. Dio la promesa a Abraham por fe. Vivió la ley. Nos reservó para aquella fe que iba a ser revelada. Y ahora Él también nos dice, no solamente que se quedó ahí, que la vida que quede por delante, la vivamos también en fe. La vivamos como comenzó todo, en fe. Pastor, quiere decir que fe por fe y para fe. Eso es lo que dice el Evangelio. Mira, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, por medio de la fe, yo le cumplí a la ley. ¿Tú sabes lo que tú entender eso? Que ya le cumplimos a la ley por medio de la fe. Oye, esas son las noticias más maravillosas. Hay miles de personas que nos escuchan que no han entendido ese principio. Pedro no lo entendió, pero hoy yo recibo que miles de personas que nos están mirando puedan entender que la fe es el vehículo para que tú puedas presentarte justificado ante la presencia del Señor sin hacer nada, para que puedas disfrutar la maravillosa vida del Señor. Quiero declararte bendecido, reinando en vida, y recibir para todos ustedes la mejor semana, el mejor día en todas las áreas, en sanidad, en prosperidad y en obras buenas preparadas de antemano. Bendecido con toda